¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendice. Le habla el pastor Jorge Chazarreta. Estamos en esta serie hablando al respecto de los evangelios sinópticos. También estaremos hablando sobre Hechos de los Apóstoles. Un tema realmente importante para todos los cristianos. Algo realmente que nos interesa comprender y de alguna manera, ¿por qué no bucear en los evangelios? Porque ellos realmente dan testimonio de quién seguimos, a quién honramos, a quién amamos. Entonces es muy importante que nosotros podamos conocerle nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Y tenemos una herramienta para conocer al Señor y es la Biblia. La Biblia, como todos saben, está dividida entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo, luego le sigue el libro de Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelistas, los que de alguna manera ellos estuvieron escribiendo, inspirados por Dios, pero con una capacidad y una visión diferente. 2 de ellos fueron apóstoles. Estoy hablando de Mateo y estoy hablando de Juan. No así Lucas y Marcos, que fueron discípulos. Entonces, son diferentes miradas. 2 de ellos, tanto Mateo como Juan, fueron presenciales, fueron actores también de muchos de los acontecimientos que el Señor Jesucristo desarrolló en sus 3 años aproximadamente 3 años y medio de su ministerio terrenal. Fueron presenciales, fueron actores también de todo ese acontecimiento y fueron testigos oculares de lo que pasó. Pero cuando hablo sobre evangelios sinópticos, estoy hablando de que las historias y los relatos entre Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos. Se pueden encolumnar en forma horizontal o vertical y comparar porque hablan de temas muy parecidos con una diferencia quizá de visión o completando, ¿por qué no?, lo que el otro no dijo, o agregando algo de aquel hecho. Juan está separado de ello porque Juan es un evangelio para la iglesia en general. Juan, el evangelista, no habla al respecto del nacimiento del Señor, la visita de los Reyes Magos, la muerte de los niños. No habla como Lucas, por ejemplo, que Lucas comienza más atrás. Comienza hablando de Juan el Bautista, su nacimiento, que su papá era Zacarías, un sacerdote, su mamá Elizabeth, estéril. Comienza con ese hecho, luego con la anunciación del ángel a María. Hay acontecimientos en el libro de Lucas que no están escritos en el libro de Juan, mucho menos, y en otros evangelios. Tenemos Lucas, por ejemplo, que habla al respecto del hijo pródigo. Esa historia maravillosa solamente la encontramos en el libro de Lucas. Pero sí, tanto Mateo, Marcos y, como dije, Lucas, se pueden comparar. Por eso que se llaman evangelios sinópticos. La palabra que se utiliza, sinóptico, tiene sus raíces griegas y significa puede verse junto. O sea, la traducción del griego significa puede verse junto, sus contenidos, ¿no es cierto? Y esta palabra apareció en el año 1776 por primera vez, y el biblista alemán Johann Jacob Griesbach, en el año 1776, este hombre alemán, cristiano, escritor y comentarista de la Biblia, escribió los evangelios sinópticos y habló al respecto. Fue el que comenzó de alguna manera a plasmar en letras
lo que ya la cristiandad venía estudiando, pero lo descubre allí y nosotros lo tomamos de ese lugar. Como dije antes, estos evangelios se pueden comparar en forma horizontal o vertical. Según el formato que nosotros queramos ponerlo, se pueden comparar entre ellos. Bueno, este libro que hizo este hermano Griesbach tomó popularidad y empezó a ser difundido, y por supuesto con los hombres de Dios y los teólogos y todos aquellos padres de la iglesia comenzaron a ahondar un poco más en todas las traducciones que hoy llegan a nuestras manos y poder conocer de alguna manera mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer un vuelo de pájaro porque hemos tenido ya algunas reuniones y hemos tenido algunos estudios, pero como hay personas que se están agregando y no tuvieron la oportunidad de presenciar el Meet, la plataforma donde estamos transmitiendo los estudios, entonces quise reforzar con este comentario, aunque ustedes seguramente tienen el PDF de lo que yo estoy hablando. Mateo fue escrito para los judíos. Mateo, sabemos que su antigua vida lo relata su propio evangelio en el capítulo 9. Él era cobrador de impuestos, era lo que se llamaba en aquel entonces un publicano. Estas personas publicanas eran odiadas, no queridas por el propio pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos cobraban impuestos no solamente a los judíos, sino a todos los que comercializaban alguna mercadería que venían de diferentes países en sus navegaciones, le cobraban impuestos, pero también a los propios judíos que comercializaban. Y ellos adquirían dinero y se lo trasladaban al gobierno romano o al imperio romano, pero también ellos se quedaban con un porcentaje, y en su mayoría eran personas con muy buen pasar económico y también con poder político y poder militar. Pero en sus relaciones con sus hermanos judíos eran menospreciados. No eran recibidos en la fiesta, no eran recibidos en las sinagogas. Eran unas personas que no eran muy bien vistas. Pero qué curioso, nos relata el capítulo 9 de su libro Mateo, el Señor pasó un día por aquel lugar y los llamó y dice, y habiendo dejado todo, le siguió al Señor. Mateo es un hombre con una capacidad de relacionarse políticamente y socialmente muy bien, sabía manejar el arameo, sabía manejar muy bien el griego, porque era el idioma comercial también, y en su evangelio lo escribe en griego. Y aunque él era judío, aunque les habla el evangelio a los judíos, porque es un libro, una carta que él transmite a los judíos, lo escribe en griego. Y comienza el libro de Mateo con la genealogía. ¿Por qué? Porque para los judíos era muy importante saber cuál era la rama genealógica que traía ese señor, ese judío llamado Jesús, que se denominaba el Mesías. ¿Cuáles eran sus antepasados? Porque sabían proféticamente a través de los salmos de Isaías y los profetas menores también, de que el reinado venía a través de la rama de Judá. Y en el capítulo 1 del libro de Mateo, usted me puede acompañar allí, dice el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Parecería que esto no condice con la realidad genealógica, porque primeramente nombra a David y luego de Abraham. Cronológicamente primeramente está Abraham y luego está David. Sin embargo, esto tiene una profundidad importante hablándole a los judíos, porque sabían que la rama de David iba a tener un gobierno eterno, su descendencia iba a tener un gobierno eterno, y no estaba nada más y nada menos hablando de Jesucristo, que es Rey y Señor
Eso lo quería poner claro Mateo. Y también de Abraham, porque es la familia, por decir así, que Dios elige con Sara su mujer y que la promesa la hizo en su hijo que fue Isaac. Sabemos que lo que estudiamos y leemos la Biblia, que tanto Abraham era un hombre muy viejo, Sara también, y aparte de eso Sara nunca había tenido hijos, pero milagrosamente Dios le da un hijo y pone su nombre Isaac, que es el padre de Jacob, quien luego, y Esaú por supuesto su hermano, pero a través de la rama de Jacob que vinieron todos los patriarcas. Y uno de los patriarcas era Judá. Y a través de la rama de Judá iban a ser nada más y nada menos el cetro de justicia, de donde vendría el Salvador, el Mesías, que iba a ser rey. Mateo lo pone claramente aquí en la Escritura. ¿Para qué? Para que los judíos vieran que este Jesús, este rabino llamado Jesús, y que estaba entre ellos, no era más y nada menos que el Mesías. Y empieza a poner pruebas sobre la mesa, porque los judíos era muy importante, como dije antes, este aspecto de la rama genealógica. El versículo 2 del libro de Mateo dice: y Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. No nombra a los otros 11 patriarcas, no es porque no sea de interés, sino donde está enfocado Mateo es a Judá, donde iba a venir la rama y el cetro de justicia a través de los años y de la descendencia. En el versículo 3 menciona que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom a Aram engendró a Aminabad a Nasón a Salmón. Versículo 5 dice: y Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salmón, de la que fue mujer de Urías. Ahí vemos hasta el versículo 6 algo maravilloso. Ahora quiero detenerme a algo que realmente es de mucha importancia, al menos para mí decirlo es importante, y yo veo en estos versículos algo maravilloso. Dios no oculta, mejor dicho, los errores humanos de las personas, para nada. Cuando empieza a hablar de la genealogía, encontramos en el versículo 3 que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Si nosotros no conocemos las Escrituras, vamos a estar obviando algo que realmente es de mucha importancia. Judá era el suegro de Tamar, y le nacieron de Tamar, de su suegro, 2 hijos, un varón y una mujer. Y usted puede decir: pero eso es un incesto, pastor. Bueno, eso es lo que la Biblia nos cuenta en el capítulo 38 de Génesis. Esta joven Tamar era nuera de Judá y estaba casada con su hijo, pero no había tenido descendencia, y dice que este hombre murió, y conforme las costumbres de aquellos años y las costumbres judías, al morir su marido, su suegro tenía que darle otro hijo para que levantara descendencia del fallecido. Le dio un segundo hijo como esposo, pero este hombre no quería levantar descendencia a su hermano fallecido y no hacía las cosas como tenía que hacerlas, y dice que Dios lo eliminó, quedando esta mujer viuda por segunda vez. Judá le dijo: bueno, tengo un tercer hijo, cuando él crezca te lo daré como esposo. Pero pasaron los años y no le dio este hijo. Dice que ella utilizó una estrategia. No es que estemos avalando y que Dios esté avalando, pero el capítulo 38 de Génesis lo menciona. Menciona que se disfrazó de mujer prostituta y se puso a la entrada de la ciudad, y Judá parece que
fue tentado a estar con esta mujer prostituta, estuvo con ella, se acostó con ella, y a los 3 meses se enteran de que estaba embarazada Tamar. Él nunca supo que era su nuera, porque sabemos que los atuendos de las mujeres en aquellos tiempos ocultaban su rostro, etcétera, etcétera. No sabemos bien los detalles, lo que sí podemos saber es de que ella quedó embarazada. Cuando se entera su suegro, la manda a que la saquen afuera y la maten. Y ella dijo, quien es padre de este bebé tiene algunas pertenencias, y ella había tomado el sello de él y algunas pertenencias y se lo envía. Cuando él ve sus pertenencias propias, se da cuenta que realmente él había actuado mal y que ella estaba esperando que él reaccionara. No estamos de acuerdo, y Dios no dice que está de acuerdo con este accionar. Lo que sí, la Biblia lo pone claramente para que todos los podamos leer, y lo podemos encontrar en Génesis 38, como dije, es que nacen 2 hijos. Y son los tatarabuelos, genealógicamente hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Parecería que si yo fuera consejero de Dios, que no lo soy, por supuesto, es simplemente un atrevimiento que hablo para poder imaginar un poco y ayudar a pensar, yo no escribiría esto en la Biblia, yo lo obviaría, lo taparía. No mostraría que realmente hubo un incesto, un suegro con una nuera despechada y que a través vinieron 2 hijos. Pero la Biblia lo pone claramente. Bueno, podemos dejar que como algo al pasar. Hay un segundo episodio y relata de que hubo una mujer que su nombre es Rahab, y la encontramos en el capítulo 6 de Josué. Ella habitaba en Jericó, no era judía. No era de la familia de Abraham ni de los descendientes de ninguno de los patriarcas. Ella era una mujer de la ciudad de Jericó. De Jericó. Y cuando ella recibe a los espías que había enviado Josué, los esconde en su casa y les hace prometer que cuando entren los judíos a invadir Jericó, ella no padeciera muerte, ni ella ni su familia, porque entendía de que Dios estaba con los judíos, con el pueblo judío. Josué promete a través de los espías este trato, invaden los judíos Jericó, fue totalmente destruida, y en esta destrucción los judíos invaden, como dije antes, a Jericó, pero conservan con vida a Rahab y a su familia. Pero ahora encontramos a Rahab, que era una ramera, no era una señora que tenía una vida. No, su profesión era ramera, y lo podemos encontrar en el libro de Josué. Pero dice que esta señora se casó con un señor llamado Salmón, judío, y que engendró a Boz, B-O-O-Z, y este hombre, Boz, los que leemos la Biblia conocemos la historia incluso de Ruth, que fue aquella mujer que estuvo con Noemí, ¿se acuerdan? Que Noemí tenía un esposo y 2 hijos, y que murieron su esposo y sus hijos, y sus 2 nueras, una volvió otra vez a Canaán, y Ruth dijo, no, yo no te dejaré, le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Se unió con su suegra y volvieron a Belén. Y en Belén, esta mujer viuda, pero no tenía hijos, también de Canaán, se casa con Boz, B-O-O-Z, y tiene un hijo, y su nombre fue Obed. ¿Quién fue Obed? Nadie más y nadie menos que el abuelo del rey David. Otro acontecimiento realmente como para, yo repito, si yo fuera un asesor de Dios, esto no lo pondría, simplemente pondría que una señora cananea, o de Jericó, se casó con vos, y obviaría todos los detalles porque vamos a quedar mal, como una mujer prostituta
prostituta, la abuela del rey David. Sin embargo, Dios no tapa eso y la pone. Y Mateo lo pone también en la genealogía, para que los judíos vean de que Jesús, el que él dice y cree, y los discípulos y la cristiandad, que él es el Mesías, viene de esa rama genealógica. Pero óigame, ¿era una ramera? Sí. Hay un tercer caso, y es el caso del rey David. El rey David dice que engendró a Salomón, quien fue rey, todos conocemos a Salomón, el hombre más sabio que hubo, se dice, en la tierra, un hombre sabio, un hombre rico, hijo del rey David, que compuso los proverbios, Eclesiastés, los cantares y muchos proverbios más, que habló de muchos temas, un hombre instruido, reinó durante 40 años al pueblo de Israel. Pero vemos que su mamá era Betsabé. ¿Y quién era Betsabé? Bueno, también lo dice en el libro de Samuel, esta historia. Quiero decir que el rey David tenía 340 esposas. En aquellos años los reyes eran premiados de esa manera, con mujeres, le regalaban mujeres, compraban mujeres, etc. Era la costumbre de aquellos años. Pero un día dice que vio a esta mujer, se enamoró de ella, dice que estaba bañándose a la luz del día en un lugar, él la vio desde su terraza, la llama, se ve tentado por ella, duerme con ella y después al tiempo se da cuenta de que estaba embarazada. ¿Quién era el marido de esta señora? Era uno de sus mejores soldados, llamado Urías. Y dice que al enterarse David de este acontecimiento, manda a llamar a Urías para que venga con algún mensaje, etcétera, etcétera, haciendo algún trámite militar, él pensando que al venir va a acostarse con su mujer y de allí su pecado, su falta, quedar completamente tapada. Pero él viene, Urías, y en vez de estar en su casa, dormir con su mujer, se queda en la puerta del palacio y no va a su casa, ni duerme con su esposa, etcétera, etcétera. Y ahí David toma una decisión muy triste, que es mandarle una carta a través de él mismo a uno de sus generales para que cuando arrecie la batalla lo dejen solo y de esa manera exponerlo para que se muera. Cosa que aconteció muy tristemente. Urías cae muerto en batalla y cuando este acontecimiento es dado a conocer, David toma a Betsabé como esposa, nace un hijo, muere al 7º día y este hijo no tiene nombre. Usted puede buscar en las escrituras y dice que no tiene nombre. ¿Por qué? Porque al 8º día se lo circuncidaba según la costumbre que Abraham y los judíos tenían y se lo bendecía y se le ponía nombre. Este hijo no tiene nombre y muere al 7º día. Después queda embarazada nuevamente Betsabé y nace un segundo hijo y el nombre de este hijo es nada más y nada menos que Salomón. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que estos 3 acontecimientos tienen realmente un desprestigio, por así decirlo, de la rama genealógica de Jesús. Pero Dios no lo oculta, como dije antes y lo vuelvo a repetir. Entonces, si Dios lo pone, es porque Dios nos quiere mostrar algo. Que aunque el hombre es defectuoso, aunque el hombre es falente, que aunque el hombre es transgresor, Dios cumple su propósito igualmente con nosotros. No es que Dios está de acuerdo, es más, a David lo reprendió por el hecho que había acontecido a través del profeta Natán. Lo reprende muy duramente y tuvo que pagar algunos costes con guerras intestinas y revoluciones familiares con algunas sublevaciones de sus hijos, etcétera, etcétera. Pero estos 3 acontecimientos, un incesto, una ramera y este homicidio acontecido por el rey David, que luego nace Salomón, yo si fuera asesor le diría, mire,
tenés 340 esposas, hay chicos muy buenos, de mujeres maravillosas. El próximo rey de Israel tiene que ser una mujer casta, pura, de las mejores de las hermanas que tenés como esposa, etcétera, etcétera. Pero Dios no. Dios lo que hace, elige como rey de Israel al hijo de esta señora Betsabé, como dando una segunda oportunidad. ¿Y sabe por qué? Porque es muy profundo. En estos tres acontecimientos y en este acontecimiento del rey David con Betsabé y nacido Salomón, no es nada más y nada menos que es pura gracia. Dios mostrando su misericordia y mostrando su gracia. Así comienza el libro de Mateo, con la genealogía de quien él dice, y nosotros los cristianos lo creemos por supuesto, que es el Hijo de Dios. Y se lo muestra a los judíos. Y está puesto allí la primera hoja. Bien, entonces Mateo, como dije antes, en su vida pasada, era publicano, cobraba impuestos a los judíos, dominaba el arameo, el griego, se cree que era una persona muy adinerada, también conocido como Leví. Si usted lee Lucas, en el capítulo 5, versículo 27, si usted me quiere acompañar, Lucas no es apóstol, es discípulo, es griego, pero es un hombre investigador por su misma profesión, lo lleva a investigar, incluso comienza su libro, el libro de Lucas, a decir que él, después de analizar mucho los acontecimientos que han sido, según él, en su escrito ciertísimo, él también investigó, y entonces se nota que en algún momento le habrá preguntado a Mateo, ¿cómo fue tu conversión? Y repite lo mismo que dice el capítulo 9 del libro de Mateo, que lleva su nombre. Y Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 27, si usted me acompaña, lo tiene también usted en el PDF, lo que llevan el estudio, y los que están viendo esto y no tienen, los invito a leer el versículo 27 del libro de Lucas, capítulo 5. Después de estas cosas, menciona el versículo, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Voy a tomar, permítame, un poquitito de agua. Espero que la grabación esté saliendo lo mejor posible. Sigo el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto lo habla Lucas, pero Mateo dice exactamente lo mismo, obviando estos versículos, ¿no? Lo curioso, que yo lo digo siempre y a mí me llama mucho la atención y si lo quiero compartir, algunos me han escuchado decirlo, pero si hay otras personas que se están añadiendo y seguramente les dé bendición. Mateo, cuando escribe su libro, aunque es inspirado por Dios, es dueño de la lapicera. Él puede hablar de sí mismo un montón de cosas. Pero simplemente dice, y pasando Jesús de allí vio a un hombre publicano y le dijo, sígueme. Lo que él habla de sí mismo es simplemente vio el Señor a un hombre. No habla más de sí mismo. Usted lo va a encontrar en el libro de Mateo, que lleva su nombre, y quien escribió, quien tenía la pluma para escribir, nada de sí mismo. Todo su libro lo dedica a hablar de acontecimientos, palabras, viajes, enseñanzas, nada más y nada menos que del Señor. Presentarlo como el Rey de los judíos.
presentarlo como el Mesías. De sí no habla nada. Algunos pensadores y teólogos, que yo también estoy de acuerdo, personalmente, humildemente, era tan vergonzosa su historia pasada que al encontrar al Señor no quiso rememorar absolutamente nada de lo vivido con anterioridad. ¿Qué puedo hablar de mí? ¿Qué puedo hablar de mí que realmente valga la pena? Simplemente el Señor no vio a un publicano o a un pecador, vio a un hombre. Ese versículo a mí me llena el corazón, porque el Señor vio a un hombre. El Señor también te miró a vos, me miró a mí. Y aunque la gente ve con defectos, aunque la gente nos mira, que seguramente los tenemos, porque somos humanos, Dios no nos mira de esa manera. Dios te mira como hombre y como mujer. También abro un corchete. Esta misma expresión la utiliza en la casa de Simón el leproso. Cuando alguien comienza a sus pies, una mujer llamada María, comienza a llorar y a mojar los pies del Señor y con sus cabellos a enjuagarlos, y derramó también perfume. Simón pensó para sí mismo, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que está a sus pies lavándole los pies y llorando. Sabría que es una mujer vulgar o una mujer prostituta o una mujer de mala fama, según la traducción que utilicemos, como la versión popular dice una mujer de mala fama. Pero ahí el Señor le cuenta una parábola a Simón y le dice que había una persona que le debía 500 denarios y otros 50, y a ambos le perdonó el Señor. ¿Quién crees tú, Simón, que le amará más? Entonces Simón dice, al que le perdonó más, le amará más. Y entonces ahí el Señor le dice, yo entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, sin embargo esta mujer no ha dejado de besarme. Te digo que son muchos pecados, le son perdonados. Y a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero comienza la historia diciendo, Simón, ¿ves a esta mujer? No dijo, ves a esta ramera, ves a esta mujerzuela. No dice, ves a esta señora de mala fama. Ves a esta mujer. Esto es importante para nosotros los que queremos conocer cada vez más a nuestro Señor. Dios no ve pecados aunque los desecha. Dios ve a hombres y a mujeres que necesitan de Él. Y lo traduce aquí Lucas. Respondiendo Jesús le dijo en el versículo 31 del capítulo 5 de Lucas, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y ahí dice su ministerio, acá lo plasma el Señor Jesús. En el versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino que he venido a buscar a pecadores al arrepentimiento. Es muy profundo esto, porque realmente justo no hay ni uno. Nadie es justo por sus mismas obras, porque venimos de una generación caída, de una generación descendencia que no podemos ser salvos por nuestros propios méritos, ni aunque alguien fuere maravillosamente bueno, excelente, una buena persona, que las hay entre la humanidad y seguro estoy de ello, no puede acceder al reino de los cielos si no es perdonado, bendecido y regenerado por la sangre redentora de nuestro Salvador en la cruz y reconocimiento pleno de que Él es nuestro Salvador. Esto Mateo y Lucas lo hablan bien claro. Estoy finalizando esta serie, tengo unos 2 o 3 minutitos más. ¿Y Mateo qué encontramos? Bueno, luego Mateo tenemos algo que es maravilloso, que es el capítulo 5, que son las bienaventuranzas de Mateo. Que Mateo se explaya, pero de una forma que es la carta magna del reino de los cielos. La carta magna del reino de los cielos se encuentra en el capítulo 5.
del libro de Mateo, que es su libro. Él se detiene y solamente lo vas a encontrar en este libro, en el libro de Mateo. Y habla sobre las bienaventuranzas. Muy bien, te animo en el nombre del Señor que puedas estar a través de la plataforma Meet los días jueves y que también esta grabación va a estar en YouTube, puedas también estudiar con nosotros, ¿por qué no?, las Escrituras en forma muy simple, muy sintética, pero nuestro deseo es que pueda ser de gran ayuda para tu vida, para tu ministerio, si es que estás sirviéndole, y también lo puedas difundir, porque seguramente hay otros que necesitan, como yo, como vos, del Señor. Entonces, hasta otro próximo encuentro sobre los evangelios sinópticos y luego más adelante continuaremos con Hechos de los Apóstoles. Dios te bendiga y hasta cualquier momento.